El verdadero peso de tu vida no está en lo que cargas, sino en lo que te niegas a soltar. A veces soltar no es perder, sino al fin empezar a vivir. Tu vida está llena de elementos que no te aportan nada, que bloquean tu camino y consumen tu energía. Pero, ¿te has detenido a pensar por qué lo sigues cargando contigo? Muchas veces, el acto más valiente no consiste en enfrentarse al mundo haciendo ruido, sino en apartarse en silencio de todo aquello que solo trae desgaste. Relaciones que hieren, entornos que asfixian y costumbres que poco a poco apagan tu bienestar. Y no hace falta anunciarlo ni buscar aprobación. En el video de hoy, descubrirás cómo aplicar los principios de la filosofía estoica para desprenderte de aquello que está fuera de tu control y romper las cadenas que tú mismo has permitido cargar. Porque la vida es demasiado breve para vivir atrapado en expectativas ajenas. Hoy aprenderás paso a paso cómo liberarte de 10 cosas que consumen tu paz, afectan tu mente y pueden destruir tu estabilidad antes de que te des cuenta. Quédate hasta el final, porque la última reflexión puede cambiar tu manera de ver la vida. Comienza hoy, sin excusas y sin llamar la atención. Al final, aquello que decides dejar atrás revela más de ti que todo aquello a lo que sigues aferrándote. ¿Estás preparado para empezar a vivir de verdad? Pero antes de entrar en la primera enseñanza, escucha esta historia. Tal vez en ella encuentres una verdad que necesitas comprender. En un pequeño pueblo junto al océano, vivía una joven pescadora llamada Elena. Todos la admiraban por su habilidad para navegar incluso en los mares más difíciles y por su capacidad para volver con una buena pesca cuando nadie más lo conseguía. Sin embargo, con el paso de los años, había llenado su barca de redes viejas, herramientas dañadas y objetos que ya no utilizaba, pero que conservaba simplemente por costumbre. Cada salida al mar se había convertido en una lucha constante contra el desorden y el exceso de peso que ocupaba cada rincón de su embarcación. Una mañana, mientras se alejaba de la costa para comenzar su jornada, el cielo cambió de repente, y una fuerte tormenta comenzó a sacudir el mar. Las olas golpeaban con violencia, y Elena apenas podía controlar la dirección de la barca. En medio del caos, comprendió algo importante. No solo estaba luchando contra la tormenta, sino también contra todo el peso inútil que llevaba consigo. Cada objeto acumulado dificultaba sus movimientos y la acercaba más al peligro. Cansada y al borde de perder el control, tomó una decisión difícil, pero necesaria. Empezó a deshacerse de aquello que ya no servía. Primero lanzó las redes, rotas. Después, arrojó las piezas deterioradas de la embarcación. Finalmente, soltó incluso algunos recuerdos personales a los que seguía aferrada por apego, aunque ya no tenían ningún propósito en su vida. Y con cada cosa que dejaba atrás, la barca se volvía más ligera y manejable. La tormenta continuaba, pero ella ya no se sentía atrapada por el peso del pasado. Gracias a esa decisión, logró mantenerse a flote hasta que el mar finalmente se calmó. Horas después, regresó al puerto agotada, pero sana y salva. Los demás, pescadores, sorprendidos de verla volver después de aquella tormenta, le preguntaron cómo había conseguido sobrevivir. Elena sonrió con tranquilidad y respondió: a veces seguimos cargando cosas que ya no necesitamos, objetos, recuerdos o incluso personas que solo hacen más pesado nuestro camino. Pero cuando aprendemos a soltarlos en silencio y sin drama, descubrimos que avanzar se vuelve mucho más fácil. La enseñanza detrás de esta historia es sencilla, pero profunda. En la vida acumulamos cargas que terminan frenando nuestro avance, y muchas veces, solo cuando nos atrevemos a soltarlas, descubrimos la paz y la libertad que tanto necesitábamos. Ahora sí, comencemos con la primera lección. 1. El miedo a la opinión de los demás. Ese miedo silencioso que se instala dentro de ti y te impide mostrar quién eres realmente. Es como vivir constantemente bajo la sensación de estar siendo observado y juzgado, cuando en realidad la mayoría de las personas están demasiado ocupadas lidiando con sus propios problemas como para pensar tanto en ti. Aún así, ese temor logra detenerte. Te hace dudar antes de actuar, antes de hablar, antes de atreverte a hacer algo diferente. Entonces,
aparece la pregunta que tantas veces limita tu vida. ¿Qué van a pensar de mí? Y casi sin darte cuenta empiezas a cambiar tus decisiones para adaptarte a lo que otros esperan. Lo irónico es que pasamos gran parte de nuestra existencia preocupándonos por opiniones ajenas, y en el proceso terminamos alejándonos de la vida que realmente deseamos vivir. Ese miedo te empuja a buscar aceptación, incluso de personas que apenas forman parte de tu historia. Poco a poco dejas de escuchar tu propia voz y comienzas a seguir el camino que la sociedad considera correcto. Te conviertes en una versión diseñada para agradar. En el trabajo, con amigos o en redes sociales, llevas máscaras distintas según el lugar y las circunstancias. Pero mientras intentas encajar, tu verdadera esencia queda escondida. Tus ideas, tus sueños y hasta tu personalidad empiezan a quedar atrapados detrás de sonrisas fingidas y silencios incómodos. Y muchas veces ese miedo no se presenta de manera evidente. A veces se disfraza de prudencia o de lógica. Te dices a ti mismo que todavía no es el momento, que quizá no estás preparado o que necesitas esperar un poco más. Pero en el fondo, muchas de esas excusas nacen del mismo lugar, el temor al juicio de los demás. Y mientras sigues esperando el instante perfecto, la vida avanza, los sueños se enfrían, las oportunidades pasan, y tú continúas viviendo bajo una presión que ni siquiera te pertenece. Para liberarte de este miedo de una vez por todas, debes entender algo fundamental. Jamás podrás controlar lo que otros piensen de ti. No importa cuánto te esfuerces, siempre existirán críticas, opiniones y personas dispuestas a juzgarte. La filosofía estoica enseña que intentar controlar aquello que está fuera de tus manos solo genera sufrimiento innecesario. Lo único que realmente puedes controlar es tu manera de actuar, tus decisiones y la honestidad con la que eliges vivir tu vida. Cuando dejas de buscar aprobación externa, ocurre algo poderoso. Recuperas energía, recuperas claridad y, sobre todo, recuperas la libertad de ser tú mismo sin miedo constante al rechazo. Porque al final, la opinión de los demás no define quién eres. Lo que realmente te define es el valor que tienes para vivir de acuerdo con tu propia verdad. Necesitamos aplicar la filosofía estoica. ¿Y sabes cuál era una de las grandes enseñanzas de los estoicos? Que jamás podremos controlar lo que otros piensen de nosotros, pero sí podemos elegir cómo reaccionar frente a ello. Suena fácil al escucharlo, aunque llevarlo a la práctica requiere disciplina, valentía y mucha honestidad interior. Se trata de empezar a vivir para ti mismo, de tomar decisiones porque realmente conectan contigo y no porque encajan con las expectativas de los demás. La vida pasa demasiado rápido como para desperdiciarla intentando satisfacer opiniones ajenas. Un buen ejercicio consiste en comenzar a eliminar, en silencio, todo aquello que solo mantienes para impresionar a otros y que en realidad no aporta nada a tu bienestar. Pregúntate con sinceridad, ¿estás sosteniendo una imagen que no refleja quién eres? ¿Elegiste un camino que no te hace feliz solo porque parecía el correcto ante los ojos de los demás? Entonces quizá ha llegado el momento de soltar esas cargas. Empieza poco a poco. Atrévete a rechazar planes que no disfrutas. Da ese primer paso hacia aquello que siempre has querido hacer, pero que evitabas por miedo al qué dirán. Cada pequeña decisión tomada desde la autenticidad te hará sentir más libre. Y no voy a decirte que sea fácil. Habrá momentos en los que el peso de las críticas y las opiniones externas parezca demasiado grande. Días en los que sentirás la tentación de volver a esconderte detrás de una versión cómoda y aceptada de ti mismo. Pero justo en esos momentos debes recordar algo importante. Cada vez que sacrificas tu esencia para encajar, pierdes una parte de quien realmente eres. Es una especie de desgaste silencioso que ocurre lentamente, casi sin que lo notes. Y la única forma de detenerlo es teniendo el valor de ser sincero contigo mismo. Por eso necesitas empezar a dejar atrás, sin ruido ni explicaciones, todo aquello que ya no tiene lugar en tu vida. No hace falta que lo anuncies ni que convenzas a nadie.
Basta con soltar lo que no te pertenece y aprender a confiar más en tu propio criterio que en las opiniones externas. Porque al final del día, la única persona ante la que realmente debes responder eres tú mismo. Como decía Carl Jung, la verdadera libertad aparece cuando dejas de vivir preocupado por lo que otros puedan pensar de ti. 2. Las relaciones tóxicas. Existe una frase muy conocida que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y curiosamente, muchas veces aplicamos esa ceguera precisamente en nuestras relaciones personales. Con el tiempo, nos acostumbramos a convivir con personas que en lugar de impulsarnos, terminan apagándonos poco a poco. Relaciones que drenan tu energía, afectan tu tranquilidad y te dejan emocionalmente agotado. Lo más difícil es que, aun sabiendo el daño que causan, muchas veces seguimos aferrándonos a ellas como si fueran indispensables para nuestra vida. Y no hablo solamente de relaciones de pareja. Las relaciones tóxicas pueden aparecer dentro de la familia, entre amistades o incluso en el ambiente laboral. Lo curioso es que nadie te obliga a mantener esos vínculos, pero aún así permaneces ahí, soportando situaciones que te hacen daño, como si alejarte fuera algo incorrecto. Tal vez crecimos creyendo que poner distancia significa ser egoístas o abandonar a los demás. Como si dejar ir a alguien fuera siempre un acto cruel, cuando en realidad, en muchas ocasiones, es un acto profundo de amor propio. Aquí es donde la filosofía estoica vuelve a tener sentido. Los estoicos enseñaban que no debemos desgastarnos intentando controlar aquello que no depende de nosotros. Y eso también incluye el comportamiento de otras personas. Tú no puedes decidir cómo actúan los demás, pero sí puedes decidir cuánto acceso tienen a tu vida y a tu paz mental. Lo complicado no es entenderlo, sino aplicarlo con calma y sin resentimiento. Porque alejarse de una relación dañina no significa vengarse ni sentirse superior. Significa reconocer que seguir alimentando ese vínculo solo te consume. Y muchas veces la mejor forma de hacerlo es en silencio. No necesitas hacer un escándalo, ni publicar indirectas. No hace falta explicar demasiado, simplemente comienzas a tomar distancia. Igual que cuando dejas de cuidar una planta que ya no florece. Lo haces en paz, entendiendo que ya no pertenece a tu jardín. La planta seguirá su camino y tú continuarás el tuyo. Piensa en esto por un momento. ¿Alguna vez has pasado tiempo con alguien y, aun sin discutir, terminas sintiéndote agotado? Como si toda tu energía desapareciera después de cada conversación o encuentro. Eso no necesariamente significa que sean malas personas, pero sí, puede indicar que esa conexión ya no está en armonía contigo. Ahí está la clave, aprender a reconocer las señales. Escuchar cómo reacciona tu cuerpo y cómo se siente tu mente. Si cada conversación te deja drenado emocionalmente, si cada mensaje genera ansiedad o incomodidad, probablemente estás frente a una relación que ya no te hace bien, aunque aceptarlo resulte doloroso. Y aquí entra algo muy importante, la estrategia del silencio. Poco a poco, dejas de buscar constantemente a esa persona. Reduces el contacto. Empiezas a proteger tu espacio emocional sin necesidad de discusiones innecesarias. No se trata de desaparecer con odio, sino de dejar de estar siempre disponible para aquello que te desgasta. Y créeme, eso puede sentirse increíblemente liberador. No porque te apartes del mundo, sino porque finalmente decides darle prioridad a tu paz interior. A veces el amor propio no se demuestra levantando la voz. Veces consiste simplemente en saber decir hasta aquí sin necesidad de pronunciar una sola palabra. ¿Cómo identificar estas relaciones? Es más sencillo de lo que parece. Si cada vez que recibes un mensaje de esa persona sientes tensión en el cuerpo, si compartir tiempo con ella te deja más cansado que una jornada agotadora, o si notas que siempre eres tú quien entrega atención, tiempo y energía sin recibir lo mismo a cambio, entonces probablemente ya tienes la respuesta frente a ti. Y no se trata de actuar con frialdad ni de lastimar a nadie. Se trata de respetarte lo suficiente como para dejar de permitir que otros consuman la energía que podrías invertir en personas, proyectos y experiencias que realmente nutran tu vida. En el fondo,
Todo se resume en ser honesto contigo mismo y colocar tu bienestar por encima de la culpa o del miedo a decepcionar a otros. Escucha esto con atención. Algunas personas son como el viento. Puedes sentir su presencia, pero jamás podrás retenerlas. Y muchas veces, lo más sabio es simplemente dejarlas pasar. 3. Los hábitos destructivos. A veces ni siquiera notas cómo ciertas acciones pequeñas comienzan a repetirse cada día. Parecen insignificantes al principio, casi inofensivas, pero si las observas con honestidad, descubrirás que lentamente están afectando tu paz mental, tu energía o incluso tu salud física. Son costumbres silenciosas que poco a poco terminan alejándote de la vida que realmente deseas construir. Yo también he caído en esa trampa más veces de las que me gustaría admitir. Son hábitos que parecen pequeños e inofensivos, pero que actúan lentamente, como una gota constante capaz de desgastar una piedra con el paso del tiempo. Y lo preocupante es que esas piedras muchas veces son los pilares de nuestra rutina diaria. Entonces surge la pregunta importante: ¿cómo desprendernos de esos hábitos sin convertir el proceso en una lucha dramática? El primer paso es aprender a reconocerlos, y ahí es donde aparece la verdadera dificultad. Resulta muy fácil notar los errores ajenos o identificar aquello que mantiene estancadas a otras personas. Pero cuando se trata de nosotros mismos, la claridad desaparece. Muchas veces actuamos en automático sin detenernos a observar lo que hacemos. Te despiertas por la mañana, y antes incluso de estar completamente consciente, tu mano ya está buscando el teléfono. No porque haya algo urgente, sino porque el hábito ya tomó el control. Desbloqueas la pantalla casi por reflejo, y sin darte cuenta, han pasado 20 minutos consumiendo distracciones antes siquiera de levantarte de la cama. Parece algo insignificante, pero comienzas el día con la mente saturada y la atención dispersa. Y ese es solo un ejemplo. Lo mismo ocurre con muchas otras cosas cotidianas. Ese café adicional que realmente no necesitabas. Esa conversación vacía que prolongaste más de la cuenta. Esa serie que no aporta nada a tu vida y que sigues viendo simplemente por costumbre. Son pequeños detalles que, acumulados con el tiempo, terminan afectando tu bienestar físico y mental. Lo difícil es que romper esos patrones no suele ser sencillo. ¿Cuántas veces te prometiste abandonar algo y terminaste volviendo una vez más? Nos repetimos frases como «mañana empiezo de verdad», pero cuando llega ese mañana, siempre aparece una nueva excusa. Aquí es donde la filosofía estoica tiene mucho que enseñarnos. Los estoicos entendían que las transformaciones profundas no ocurren de golpe. Se construyen a través de acciones pequeñas, constantes y silenciosas. Cambios casi invisibles que, con el tiempo, terminan modificando toda una vida. No necesitas anunciar al mundo que vas a cambiar ni hacer promesas grandiosas. Lo verdaderamente importante es desarrollar conciencia. Observarte a ti mismo. Notar esos momentos automáticos que antes pasaban desapercibidos. Cuando descubras que estás tomando el teléfono sin motivo, simplemente detente. No hace falta reaccionar de manera extrema. Basta con dejarlo a un lado y dirigir tu atención hacia otra cosa. A veces algo tan simple como respirar profundamente, caminar unos minutos o estirarte puede romper el ciclo automático. Lo mismo sucede con ese café de más. Antes de seguir tomando otro sorbo, pregúntate si realmente lo deseas o si solo estás actuando por inercia. Y si descubres que es solo costumbre, déjalo ahí, sin enojo, sin culpa y sin dramatismo. Porque cambiar hábitos destructivos no significa convertirte en una persona perfecta de un día para otro. Todos cargamos luchas internas y todos tenemos debilidades. Lo importante es enfrentarlas con paciencia y constancia, no con violencia hacia uno mismo. El cambio verdadero suele parecerse más al agua que pule lentamente la piedra que a un golpe brusco que intenta romperla de inmediato. Y si alguna vez sientes que avanzas demasiado lento, recuerda, esto, un pequeño esfuerzo sostenido en el tiempo puede transformarse en algo enorme. Al principio tal vez no notes diferencias, pero ocurre igual que cuando plantas una semilla.
Durante mucho tiempo parece que nada sucede y de pronto un día descubres que un árbol entero ha crecido en silencio. Así funcionan también los cambios, auténticos. Crecen sin necesidad de llamar la atención. Por eso, la próxima vez que identifiques un hábito que te resta más de lo que aporta, comienza a dejarlo atrás con tranquilidad, sin anuncios, sin presión y sin convertir el proceso en una batalla imposible. Paso a paso, con paciencia. Como decía Epictetus, el verdadero cambio no necesita hacer ruido para existir. Número 4. El deseo de controlarlo todo. ¿Alguna vez has sentido que, si no mantienes el control absoluto de todo lo que ocurre a tu alrededor, tu vida entera podría derrumbarse? Es una sensación más común de lo que imaginas. Muchas veces creemos que, si planeamos cada detalle y anticipamos todos los posibles problemas, nada podrá salir mal, como si la vida pudiera funcionar exactamente de acuerdo con nuestros cálculos. Pero esa idea no deja de ser una ilusión, y aún así, volvemos a caer en ella una y otra vez, convencidos de que podemos controlar cada aspecto de nuestra existencia. Lo triste es que cuanto más intentamos dominarlo todo, más ansiedad y frustración terminamos acumulando. Por eso quiero invitarte a reflexionar sobre algo importante. ¿Qué pasaría si dejaras de aferrarte a esa necesidad obsesiva de controlar cada situación? Porque esa obsesión no es libertad. Es una prisión mental construida lentamente por nosotros mismos. Nos convencemos de que, si hacemos todo correctamente, la vida responderá exactamente como esperamos. Pero el mundo no funciona según nuestros deseos. Y aquí vuelve a aparecer la sabiduría estoica. Los estoicos enseñaban que la paz interior no nace de controlar lo incontrolable, sino de aprender a soltar aquello que no depende de nosotros y enfocar nuestra energía únicamente en lo que sí podemos manejar. Piénsalo por un momento. Intentamos controlar el clima, las reacciones de las personas, las opiniones ajenas, los resultados de nuestras acciones y hasta circunstancias completamente impredecibles. Es como intentar retener agua entre las manos. Mientras más fuerza haces, más rápido se escapa, y cuando las cosas no suceden como habíamos planeado, aparece la frustración. Nos enojamos, nos desesperamos y sentimos que la vida está siendo injusta con nosotros. Pero en realidad, el problema nace de haber querido controlar algo que jamás estuvo bajo nuestro dominio. Imagina que caminas cargando una mochila. Cada vez que intentas controlar algo que no depende de ti, agregas una piedra más dentro de ella. Al principio apenas lo notas, pero con el tiempo el peso se vuelve agotador. Y entonces avanzas por la vida cansado, ansioso y emocionalmente saturado. Tal vez la solución no sea seguir cargando más peso, sino empezar a dejar algunas piedras atrás. Concentrarte en aquello que verdaderamente puedes dirigir: tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones y la manera en que eliges responder ante la vida. Lo demás, aunque cueste aceptarlo, necesita ser soltado. Durante mucho tiempo viví atrapado en esa obsesión por anticiparlo todo. Antes de una reunión imaginaba cada posible problema. Si organizaba un encuentro con amigos, me preocupaba por cada detalle y por cualquier cosa que pudiera salir mal. Era agotador. Y lo más irónico es que la mayoría de las preocupaciones que llenaban mi mente nunca llegaron a ocurrir. Con el tiempo, entendí algo importante. Intentar prever cada detalle no me daba más control sobre la vida. Solo alimentaba mi ansiedad. Poco a poco, aprendí a confiar más en el curso natural de las cosas y descubrí que la vida seguía avanzando igual. Algunas veces todo salía bien, otras no tanto, pero yo me sentía más tranquilo porque había dejado de cargar responsabilidades que nunca me correspondieron. Confiar en la vida no significa volverse indiferente ni actuar con irresponsabilidad. Significa madurar lo suficiente para aceptar que existen situaciones que escapan completamente de nuestro control y entender que eso no es una desgracia, sino una parte inevitable de existir. Por eso necesitas liberarte, en silencio, de esa necesidad, de querer controlarlo todo. Permítete dejar espacio para lo inesperado, para aquello que no puedes anticipar y para las sorpresas que la vida trae consigo.
No se trata de rendirse ni de quedarse inmóvil observando cómo pasa el tiempo. Se trata de dejar de sobrecargar tu mente con preocupaciones imposibles y reconocer que parte del camino siempre estará fuera de tus manos. Y lejos de ser una condena, eso puede convertirse en una enorme fuente de paz. Recuerda esto. Muchas veces, soltar es la forma más profunda de recuperar el equilibrio. Como escribió Marcus Aurelius en sus Meditaciones, la verdadera fortaleza aparece cuando dejamos de luchar contra aquello que no podemos dominar. 5. Las expectativas irreales. Durante gran parte de mi vida creí que debía hacerlo todo perfectamente. Nadie me lo dijo de forma directa, pero esa idea estaba presente en todas partes. En comentarios disfrazados de consejos, en miradas que parecían evaluar cada paso que daba y en esa constante comparación silenciosa con los demás. Crecí pensando que cumplir las expectativas ajenas e incluso las mías propias era la única forma de alcanzar el éxito. Pero con el tiempo descubrí que era un engaño agotador, porque perseguir expectativas imposibles es como intentar llenar un recipiente roto. No importa cuánto esfuerzo pongas, nunca parece suficiente. Al final, solo terminas cansado y frustrado, sintiendo que siempre te falta algo para estar a la altura. Y lo más curioso es que muchas de esas exigencias ni siquiera nacen de nosotros. Son ideas impuestas por la familia, la sociedad, los amigos o el entorno en el que crecimos. Pero en nuestro deseo de demostrar valor, terminamos cargándolas como si fueran obligaciones inevitables. Quiero que pienses en algo por un momento. ¿Cuántas veces te has sentido fracasado por no alcanzar algo que, en el fondo, nunca quisiste realmente? Ahí está el problema. Construimos metas tan altas y tan rígidas que, cuando no las alcanzamos, comenzamos a cuestionar nuestro propio valor. Si no soy el mejor trabajador, el amigo perfecto, la pareja ideal o el hijo ejemplar, entonces siento que no soy suficiente. Y así, las expectativas terminan pesando más que nuestra propia realidad. Es como correr una carrera llevando una mochila llena de piedras. Avanzas lentamente, agotado, y aun cuando llegas lejos, apenas puedes disfrutarlo porque el peso emocional nunca desaparece. Aquí es donde la filosofía estoica vuelve a ofrecer una enseñanza poderosa. Los estoicos entendían que no podemos controlar la opinión de los demás ni garantizar que la vida salga exactamente como esperamos. Lo único que verdaderamente podemos manejar es nuestra actitud frente a lo que ocurre. Por eso la solución no consiste en exigirte más y más, sino en comenzar a soltar parte de esa carga. Cuando reduces expectativas irreales, no estás renunciando a crecer. Estás dejando atrás una presión innecesaria que solo roba tranquilidad. Y claro, este cambio no sucede de un día para otro. No puedes desprenderte de todas tus exigencias, de golpe. Es un proceso gradual, parecido a ordenar un armario lleno de ropa acumulada durante años. Primero observas qué cosas ya no tienen sentido para ti, y luego empiezas a dejarlas ir poco a poco. A veces cuesta desprenderse de ciertas prendas, porque piensas que quizá algún día las usarás otra vez, aunque en el fondo sabes que eso nunca ocurrirá. Con las expectativas pasa exactamente lo mismo. Empieza eliminando aquellas que ni siquiera son tuyas. Después, observa las que tú mismo te impones, y pregúntate si realmente son necesarias o alcanzables. No tienes por qué cargar con todo al mismo tiempo. Un ejercicio sencillo consiste en cambiar la manera en que hablas contigo mismo. En lugar de repetirte, tengo que hacerlo perfecto, prueba con algo mucho más humano. Haré lo mejor que pueda con lo que tengo hoy. Parece una diferencia pequeña, pero cambia por completo la presión que llevas dentro. Esa forma de pensar deja espacio para equivocarte, aprender y avanzar sin vivir bajo la obsesión de la perfección constante. Además, evita compartir todos tus planes con el mundo. Mientras más ruido haces alrededor de tus metas, más expectativas externas comienzan a caer sobre tus hombros. Y muchas de esas opiniones no son más que distracciones innecesarias. Cuando empiezas a soltar en silencio aquello que no aporta nada a tu paz, la vida se vuelve más ligera y natural. Renunciar a las expectativas irreales no significa conformarse con menos. Significa actuar con sabiduría.
Dejar de obsesionarte con lo que deberías ser para concentrarte en quién realmente quieres convertirte. Menos expectativas imposibles. Más libertad interior. Y recuerda esto, amigo, cuanto menos peso innecesario cargas, más paz encuentras en el camino. Y en esa ligereza muchas veces se esconde la verdadera tranquilidad. 6. La necesidad de tener siempre la razón. ¿Te has dado cuenta de lo agotador que puede ser intentar demostrar constantemente que estás en lo correcto? No hablo de una simple discusión ocasional, sino de esa necesidad profunda de querer ganar cada conversación, corregir cada detalle y sentir que tu valor depende de no equivocarte nunca. Es como si cada diálogo se convirtiera en una competencia, silenciosa donde perder una discusión significara perder parte de tu importancia. Pero la realidad es mucho más dura de lo que parece. Esa lucha no suele ser contra otras personas, sino contra uno mismo. Porque cada vez que sientes la necesidad de imponer la última palabra, en el fondo estás intentando convencerte de que necesitas tener razón para sentirte suficiente. Y vivir así resulta agotador. Desde pequeños muchos crecimos creyendo que equivocarse era algo vergonzoso. Nos enseñaron que debíamos tener respuestas para todo y que admitir un error era una señal de debilidad. Poco a poco terminamos construyendo una identidad basada en aparentar seguridad absoluta, aunque por dentro sintiéramos dudas constantemente. La sociedad, las redes sociales e incluso muchas conversaciones cotidianas refuerzan constantemente la idea de que equivocarse significa no ser suficiente. Parece que todo el tiempo debemos demostrar seguridad absoluta, como si admitir un error pusiera en duda nuestro valor. Pero quiero confesarte algo importante. En muchas ocasiones, aceptar que no tienes razón puede convertirse en una de las lecciones más liberadoras de tu vida. La filosofía estoica lo explica con claridad. Hay cosas que jamás podrás controlar, y entre ellas está la forma en que los demás te perciben. Por eso vivir intentando aparentar que siempre sabes más que los otros solo termina conduciendo al agotamiento emocional, a la frustración y muchas veces a la soledad. Conviene abandonar ese impulso constante de querer destacar como la persona más inteligente en cada conversación. Pregúntate con sinceridad, ¿qué ganas realmente intentando imponer tu punto de vista todo el tiempo? ¿Una victoria invisible? ¿Una sensación momentánea de superioridad? En realidad, no vale tanto como parece. Es como cargar una bolsa llena de piedras inútiles. Cada discusión innecesaria, cada intento de demostrar que tienes razón y cada debate sostenido únicamente por orgullo agrega más peso del que imaginas. Y llega un momento en el que te sientes agotado sin entender exactamente por qué. La razón es simple. Te desgastas luchando por cosas que en el fondo no aportan verdadera paz. La próxima vez que sientas la necesidad urgente de corregir a alguien o demostrar que sabes más, intenta detenerte un instante. No desde la resignación, sino desde la libertad. Se parece mucho a abrir la mano después de haber sostenido un objeto pesado durante demasiado tiempo. Cuando finalmente lo sueltas, el alivio aparece de inmediato. Lo mismo ocurre cuando abandonas la obsesión de tener siempre la razón. Y piensa en esto. ¿Cómo puede alguien vivir en paz si permanece todo el tiempo en estado de defensa, como si cada conversación fuera una amenaza? La tranquilidad interior no puede convivir con una guerra constante dentro de tu mente. No necesitas tener respuestas para todo. Equivocarte, dudar o incluso no tener una opinión definida también forma parte de ser humano. La vida no es un concurso para demostrar quién sabe más. Por eso, el verdadero aprendizaje consiste en escuchar. Y escuchar de verdad es muy distinto a simplemente oír. Oír es automático. Escuchar requiere presencia, atención y humildad. Quienes aprenden a escuchar dejan de sentir esa ansiedad constante de corregir a los demás o imponer su visión en cada conversación. También existe un enorme poder en el silencio. Aprende a sentirte cómodo en esos momentos donde no hace falta responder inmediatamente. A veces el gesto más inteligente es permitir que la otra persona tenga la última palabra.
Porque ganar una discusión no siempre significa ganar tranquilidad. Entonces, surge una pregunta importante. ¿Vale más tener razón o vivir en paz? La respuesta es evidente. La próxima vez que estés conversando y aparezca ese impulso de corregir o demostrar algo, respira profundo, guarda silencio unos segundos y simplemente suelta la necesidad de imponerte. La calma que sentirás después será mucho más valiosa que cualquier victoria momentánea. Y si alguna vez necesitas recordarlo, piensa en los estoicos. Ellos entendían que la verdadera sabiduría no consistía en vencer cada discusión, sino en reconocer cuándo no merece la pena seguir luchando. Como decía Séneca the Younger, la grandeza no está en ganar todas las batallas, sino en saber cuáles vale la pena abandonar. 7. El ruido digital. ¿Te has dado cuenta de cómo vivimos rodeados de un ruido constante que nunca parece detenerse? Y no hablo solamente del sonido de la calle o de las voces alrededor. Me refiero a un ruido mucho más silencioso y peligroso, el que llevas en el bolsillo, el que aparece frente a tus ojos cada pocos minutos y el que consume tu atención sin que lo notes. Las redes sociales, las notificaciones, los mensajes interminables y la necesidad de estar siempre conectado han creado una especie de caos permanente. Todo parece diseñado para mantener tu mente distraída y tu atención fragmentada. Y lo más curioso es que muchas veces creemos que somos nosotros quienes controlamos la tecnología, cuando en realidad es ella quien termina controlando gran parte de nuestra energía y nuestro tiempo. Vivimos en una época donde el silencio se ha vuelto algo extraño, casi un lujo, pero la buena noticia es que todavía puedes recuperarlo. El primer paso es identificar qué cosas están robándote la atención todos los días. Porque existen hábitos digitales que necesitan desaparecer silenciosamente de tu vida, aunque al principio no lo parezca. Y seamos sinceros, el caos digital no desaparece simplemente cerrando una aplicación durante unos minutos. Hace falta decisión. La misma firmeza que enseñaban los estoicos cuando hablaban de proteger la paz interior por encima de todo lo demás. Porque esa serenidad no puede existir si permites que cada notificación dirija tu mente constantemente. Comencemos con algo evidente: las redes sociales. Sí, probablemente hayas escuchado esto muchas veces, pero piensa con honestidad cuánto ruido innecesario consumes cada día. Mientras más perfiles sigues, más información inútil entra en tu mente. Y no se trata de desaparecer del mundo digital por completo, sino de aprender a quedarte solo con aquello que realmente aporta algo valioso. Pregúntate si de verdad necesitas conocer cada detalle de la vida de personas que apenas forman parte de tu día a día. Empieza a eliminar sin culpa aquello que no suma nada a tu tranquilidad. Haz una limpieza digital de vez en cuando, igual que vaciarías los bolsillos llenos de papeles que ya no sirven. Después vienen las notificaciones. Y aquí es donde empieza el verdadero cambio. ¿Por qué permites que tu teléfono interrumpa tu paz cada pocos minutos? Cada sonido, cada vibración y cada alerta rompe tu concentración y altera tu mente más de lo que imaginas. No solo consume tiempo, también desgasta tu energía mental. Haz una prueba. Desactiva todas las notificaciones que no sean realmente importantes. Al principio sentirás incomodidad, incluso ansiedad, como si estuvieras perdiéndote algo relevante. Pero después descubrirás algo increíblemente liberador: recuperar el control sobre tu propia atención. Y quizá aquí aparece uno de los mayores engaños de la vida moderna. Nos hicieron creer que debemos estar conectados todo el tiempo para no quedar fuera de lo importante. Pero la realidad es otra. Lo verdaderamente valioso casi nunca ocurre dentro de una pantalla. Está en las conversaciones reales, en los momentos simples y en las personas que tienes cerca, mientras tú miras distraído el teléfono. Por eso necesitas liberarte de esa necesidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo. Porque cuanto más intentas abarcarlo todo, más te alejas de aquello que realmente importa. Y cuando empiezas a desprenderte de ese ruido innecesario, ocurre algo extraño y hermoso al mismo tiempo. Comienzas a escucharte de nuevo. Tus pensamientos se vuelven más claros. Tus prioridades aparecen con más nitidez.
y poco a poco recuperas una conexión contigo mismo que habías perdido entre tantas distracciones. Aquí es donde la filosofía estoica vuelve a cobrar sentido. No puedes controlar el mundo exterior ni todo lo que sucede a tu alrededor, pero sí puedes decidir cómo reaccionas frente a ello y qué espacio permites que ocupe dentro de tu mente. Y créeme, cuando el ruido digital disminuye, la vida entera comienza a sentirse mucho más clara y ligera. Mi consejo es sencillo. Aprende a elegir el silencio, no solo como ausencia de ruido, sino como una presencia consciente de aquello que realmente quieres conservar en tu vida. Porque al final, ese se ha convertido en el verdadero lujo de nuestra época. Como decía Mahatma Gandhi, la paz no aparece únicamente cuando todo se calla afuera, sino cuando empiezas a escucharte a ti mismo. 8. Los pensamientos negativos. Veces me pregunto si te has dado cuenta de la manera tan silenciosa en que los pensamientos negativos entran en tu mente. Llegan sin avisar y casi sin darte cuenta, comienzan a ocupar espacio en todo lo que haces. Son como visitas inesperadas que aparecen un momento y terminan quedándose demasiado tiempo. Lo más inquietante es que muchas veces acabamos acostumbrándonos a su presencia, como si fueran parte inevitable de nuestra vida cotidiana. Pero quiero que pienses en algo importante. Así como una puerta puede abrirse, también puede cerrarse. Porque esos pensamientos no son verdades absolutas. Son patrones mentales que, repetidos constantemente, terminan moldeando tus emociones y tus decisiones. Seguro que alguna vez te has descubierto pensando cosas como «nada me sale bien» o «no voy a poder lograrlo». Y cuando una idea se repite una y otra vez, poco a poco comienzas a actuar como si fuera cierta. Es como plantar una semilla dañada y luego sorprenderte de que el árbol dé frutos amargos. Lo más curioso es que, aunque esos pensamientos muchas veces no reflejan la realidad, llegan a sentirse completamente reales. Y ahí es donde la filosofía estoica vuelve a mostrar su fuerza. Los estoicos enseñaban que no siempre puedes controlar lo que sucede fuera de ti, pero sí puedes decidir cómo responder a ello. Parece una idea simple, pero muy pocas personas la practican realmente. Con frecuencia permitimos que pensamientos destructivos dirijan nuestras emociones, olvidando que la verdadera libertad aparece cuando dejamos de reaccionar automáticamente ante todo lo que cruza por nuestra mente. Y claro, esto no cambia de un día para otro. El primer paso consiste en aprender a guardar silencio frente a esos pensamientos. No necesitas pelear con ellos ni dramatizar su existencia. Basta con reconocerlos, observarlos y dejar que pasen sin alimentarlos. Porque mientras más atención les das, más fuerza terminan adquiriendo. Imagínalo de esta manera. Es como un pájaro atrapado dentro de una habitación. Si corres desesperadamente intentando atraparlo, solo provocarás más caos. Pero si dejas de perseguirlo, tarde o temprano terminará calmándose por sí solo. Otra práctica útil es empezar a cuestionar esas ideas negativas. Cada vez que aparezca un pensamiento destructivo, pregúntate con honestidad: ¿esto es realmente cierto? ¿O estoy viendo las cosas con claridad o exagerando la situación? Muchas veces descubrirás que gran parte de ese miedo existe solo dentro de tu percepción. Y si descubres que hay algo de verdad en aquello que piensas, al menos podrás enfocarte en buscar soluciones en lugar de quedarte atrapado dentro del problema. También existe algo fundamental: aprender a tomar distancia emocional de tus propios pensamientos. Y no, eso no significa aislarte del mundo ni convertirte en alguien frío. Significa entender que tus pensamientos no son tu identidad. Que algo aparezca en tu mente no significa que deba quedarse ahí para siempre. Con práctica empezarás a verlos como realmente son: pensamientos pasajeros, nubes que cruzan momentáneamente un cielo que permanece mucho más grande y estable que ellas. Los pensamientos negativos se parecen mucho a las malas hierbas. No necesitas arrancarlas con violencia ni entrar en guerra contigo mismo. Solo hace falta paciencia, atención y un cambio gradual de enfoque. Porque al final, aquello que piensas influye en lo que haces. Y lo que haces, poco a poco, termina definiendo la persona en la que te conviertes. Número 9. El desorden físico y mental.
Hay días en los que despiertas sintiendo que todo pesa más de lo normal. Miras a tu alrededor y notas que el caos no existe solo dentro de tu mente. El espacio también refleja ese agotamiento. Objetos acumulados, papeles olvidados, ropa apilada en una silla y rincones llenos de cosas que llevan demasiado tiempo ocupando espacio sin aportar nada.